Amados hermanos, hoy terminamos las lecciones del mes de octubre de la revista El Discípulo de la unidad Las Noches Oscuras del Alma. Soy Alma Vázquez, maestra de adultos de la Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo en Castleberry, Florida. La lección de hoy es la número 8, cuyo título es ¿Quién está en control? Y seguimos con el libro de Job, capítulo 42, versos del 1 al 10. Y el texto áureo aparece en Job 42, el verso 2, cuando dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Los objetivos para esta lección de hoy son, primero, exaltar la sabiduría de Dios y el conocimiento que afirma la fe. Ayudar a comprender en qué consiste completarnos en Dios y destacar la importancia del discernimiento para la vida cristiana. Vamos a estar hablando de restauración. Por lo tanto, el vocabulario que tenemos para la lección de hoy dice que restauración en la Biblia es un concepto que hace referencia a Dios que renueva y restaura su creación. Se aplica también a la restauración del pueblo, su fe y el horizonte nuevo hacia el futuro. En el caso de Job, se aplica al principio de que Dios no le retribuye a Job porque esa dimensión no está contemplada en relación con la existencia de Job. A lo que sí se refiere en el libro de Job es que Dios realmente lo restaura, le devuelve su condición de bienestar y lo reconoce por su fidelidad y paciencia. De esta forma, se nos enseña que Dios ha respondido a Job desde su propia libertad. No lo ha abandonado y le reconoce su actitud de humildad. De esta forma, la restauración de Job permite reconocer nuestra finitud, pero también nuestra confianza en Dios. Esa es una fe también restaurada. El libro de Job es uno de los libros bíblicos con mayor controversia, podríamos decir, o confusión en la iglesia. Este es un gran poema teológico y trata de explicar el sufrimiento en la vida y sobre todo el sufrimiento de aquel que es inocente, un sufrimiento injusto. Vamos a ver en el capítulo 42, en los primeros 10 versos, que es el último capítulo del libro, que esto es un poema que exalta el poder de Dios y el don de la libertad de su soberanía. El capítulo 42, 1, vamos a ver a un Job diferente a los otros capítulos cuando Job le reclamaba a Dios y le reclamaba con enojo. Pero aquí la tónica cambia totalmente. Ha pasado ya un tiempo de experiencia con Dios que lo ha hecho cambiar. Por eso dice la palabra, el versículo 1, respondió Job a Jehová y dijo. El versículo 2 dice, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Vamos a tratar de ver qué quiere decir yo reconozco. Cuando hablamos de reconocer, definimos reconocer como admitir o aceptar que alguien o algo tiene determinada cualidad o condición. Aquí Job dice entonces, yo reconozco, yo admito las cualidades y características que tiene Dios. Es decir, que entonces
Él empieza desde el versículo 2, empezamos a ver los distintos atributos de Dios que Job le reconoce. Y sabemos que los atributos son las cualidades o características verdaderas de una persona o de un ente, en este caso de Dios. Lo primero que él reconoce, podemos ver en el versículo 2, tú eres poderoso. Es decir, yo reconozco que todo lo puedes. Así que Dios es omnipotente. Segundo, tú eres omnisciente. No hay un pensamiento que te sea oculto. Tú lo sabes todo. No hay nada oculto para ti. En el versículo 3, entonces, él se pregunta, ¿quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Reconoce entonces que su mente es finita y que la de Dios es infinita. Hablaba yo así porque yo no entendía. Y entiende también y reconoce que Dios es maravilloso en todo lo que hace. Pero eso yo no lo entendía. Él estaba totalmente fuera del entendimiento de Dios. Él había tratado, pero hasta ahí él es que se piensa a dar cuenta. Dios todo lo sabe. Es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente. También es maravilloso y mi comprensión es limitada. El objetivo número 2 que leímos al principio de la clase decía, ¿cómo podemos completarnos en Dios? Pues para podernos completar en Dios tenemos que entonces reconocerlo a Él, reconocer quién es Dios. Y entonces le dice en el verso 4, escucha, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. El texto áureo de la lección nos decía, clamaré y Jehová me salvará. Jehová me responderá. Otra cosa que Job está reconociendo en este momento, reconoce que Dios es un Dios que escucha y Dios es un Dios que enseña. Dios que es el mismo que el Espíritu Santo que nosotros tenemos con nosotros. El Espíritu Santo, su función es enseñarnos, guiarnos, enseñarnos el camino. Así que Job en este momento está reconociendo que Dios es el que enseña, es el que escucha y el que está con nosotros siempre. En el versículo 5, entonces dice él, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué más reconoce Job de parte de Dios? Bueno, Dios no es un Dios que se puede ver físicamente, pero sí se puede ver su gloria, sí se puede entender que Él está ahí cerca. Solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Quiere decir que cuando vemos desde el versículo 2 que Job dice, yo reconozco, vuelvo a conocer que tú eres un Dios que verdaderamente existe. Dios está aquí. Y entonces, en esto podemos recordar a Jesús cuando Él le decía a los hombres, a sus discípulos, si me han visto a mí, han visto al Padre. Por lo tanto, viéndome a mí, ven al Padre. ¿Qué quiere decir? Pues estando conmigo, ven al Padre. Estando en comunión conmigo, ven al Padre. Estando en íntima comunión conmigo, ven al Padre. Es lo que le ha pasado a Job. Job simplemente había oído que había un Dios, pero ahora él reconoce que ese Dios ha estado en todo este proceso en el cual él ha sufrido. Así que tiene que conocerlo en intimidad. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y entonces viene el verso 6.
que nos dice, por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Por eso me aborrezco. Fue tanto lo que le impactó a Job, el hecho de haberlo conocido, haberlo visto, haber sentido su gloria, haber podido tener esa relación con Dios durante todo este tiempo, que él dice, ay, ahora me aborrezco. Y reconoce que esos atributos de Dios son reales. Y esos atributos de Dios lo hacen que Él se arrepienta, que Él se disgustó con Él mismo. Dice, por eso me aborrezco, por eso me retrato arrepentido. Esa es la versión popular. Sentado en el polvo y la ceniza. Cuando él habla de sentado en el polvo y la ceniza, es porque reconoce que él vino del polvo. Dios lo creó del polvo. Dios lo creó con sus propias manos. Por eso cuando Dios le decía a él, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé al mundo, cuando yo hice toda la creación? ¿Dónde estabas tú? Y él dice entonces, estoy aquí arrepentido en polvo y ceniza, me bajo, me humillo, soy nada delante de ti porque tú verdaderamente me creaste con tus propias manos. Fue Dios quien lo creó, fue Dios quien estuvo con él. Por eso al darse cuenta que se equivocó, se retracta. Ya no le pide a Dios que hacerle respuestas a lo que él quería entender y lo que le importa ahora es que sus ojos experimentan verdaderamente la gloria de Dios. El versículo 7 entonces sigue diciendo, ya entonces Dios cambia ¿verdad? El capítulo y dice que los versos de ahora en adelante hasta el verso 10, que son los que nosotros vamos a estudiar en esta ocasión, dice que ahora en estos versos restantes del 7 al 10, Dios reconoce la rectitud de Job y desecha la mentira de sus amigos. Sabemos que hasta aquí los amigos solo combatían contra Job diciéndole que él era culpable de los sufrimientos por los cuales él estaba pasando. La lucha durante los capítulos anteriores con los tres amigos había sido tenaz, había sido una lucha grande y ellos, como no conocían a Dios, como lo acaba de conocer Job, como lo llega a conocer Job, ellos entonces hablaban mentiras de Dios. Dice el verso 7, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová le dijo a Elifaz el temanita, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros y yo de cierto lo atenderé para no trataros con afrenta por no haber hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. He aquí que entonces la restauración en este momento viene a ser cuando ellos entonces tienen que hacer el sacrificio, porque tienen que hacer un holocausto. ¿Qué significaba el holocausto para ellos? Pues era quemar unos becerros y unos carneros. ¿Por qué? Porque esa era la ley. Y al quemar el holocausto tenían que quemarlo todo, completo, de tal manera que el humo subiera hasta llegar hasta la misma presencia de Dios. Porque ellos entonces necesitaban reconocer quién era Dios. Necesitaban tener verdaderamente una relación con Dios. Ahí se lo dice, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque ellos no hablaron de mí lo recto. Y reconoce Dios que Job sí
llegó a hablar lo recto sobre él. Mi siervo Job orará por vosotros, le dice a ellos, y yo de cierto lo atenderé. Decíamos en el versículo anteriormente, porque Jehová contestará mi petición, mi oración. En el texto áureo decía que en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará, implicando que Jehová iba a verdaderamente escuchar el clamor y la oración de Job. Y dice entonces en el versículo 9, fueron pues Elifaz el temanita, Bildad el suita y Sofar el naamita, e hicieron como Jehová les había dicho, y Jehová aceptó la oración de Job. Así que ellos siguieron el llamado de parte de Dios, obedecieron a Dios, hicieron el sacrificio como Dios les había dicho, ¿verdad? Como el Señor les ordenó, y entonces Jehová aceptó la oración de Job. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios le devolvió de su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Restauración, decíamos. Vamos a establecer una nueva relación con Dios. Hay restauración entre los amigos y Job. La relación de Job con sus amigos se restaura. Hay restauración de los amigos de Job con Dios. Ellos hicieron lo que Dios les mandó hacer y obedecieron. Por tanto, entonces Dios aceptó también su holocausto. Y más aún, Jehová restaura la relación de él con Job. Cuando Job reconoce en Dios todos los atributos que él tiene, eres poderoso, omnipotente, estás en todo lugar, eres omnipresente, eres maravilloso, todo lo puedes, todo lo escuchas, contestas, todos esos atributos que Job reconoció, el Señor se dio cuenta de que Job era un hombre recto, un hombre honorable, un hombre justo. Y después de la oración, entonces, él le quita la aflicción y aumenta al doble todas las cosas que había sido de Job. Sabemos que él había perdido a sus hijos, él había perdido sus propiedades, sus animales, él había perdido inclusive a su esposa, había perdido la salud. Dios lo restaura. Y aunque no vamos a terminar de leer el capítulo completo, sabemos que al final de todo el capítulo, ahí vemos todo lo que Dios le devolvió a Job. Volvió a ser próspero, pero más aún que esa prosperidad material, él obtuvo esa verdadera relación con Dios. El título de la lección es ¿quién está en control? Job reconoció que el que estaba en control de todas las cosas era Dios. Job reconoció que él tenía una inteligencia limitada, no podía entender, no podía comprender, pero Dios sí tenía y es el que tiene esa capacidad ilimitada que puede estar al tanto de cada una de las situaciones nuestras. Cuando Job reconoce quién es Dios y se arrepiente de sus dudas y se arrepiente de sus cuestionamientos porque no entendía, entonces ahí Dios lo restaura. Para nosotros también es difícil comprender
una experiencia espiritual como la de Job. La gente no la entiende, nosotros muchas veces no la entendemos. Leemos el libro de Job y no lo entendemos. Pero una cosa sí tenemos que reconocer, es que Dios es el que está con nosotros todas las veces. A pesar de la experiencia tan dura que pasó Job, Dios nunca lo dejó solo. Y a nosotros tampoco nos deja solos. Entonces terminamos diciendo que ante el poder de Dios la finitud humana se siente limitada. El conocimiento humano está ahora frente al conocimiento divino ilimitado. Reconocemos a Dios y Él nos reconoce. Podemos confiar en Dios a través de una fe iluminada que alaba a Dios y le confiesa. Así nos completamos en Dios. Job nos ha aportado una experiencia donde la sabiduría y el conocimiento van juntos. Que Dios esté en control no es un capricho. Dios nos llama desde su libertad a creerle. Créele, amado hermano. Dios está en control de todas las cosas. En estos días en los que estamos viviendo esta pandemia, Dios está en control y seguimos dándole a Él toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.